Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Díaz Canseco. Como muchos de vosotros ya sabéis, soy profesor de la escuela, soy socio director de la consultora de gestión de personas de Human Touch. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar organizado por el Servicio de Carreras Profesionales de la escuela. Como sabéis, una vez al mes, más o menos, estamos celebrando estas sesiones cuyo objetivo y cuyo reto es ofreceros a todos vosotros herramientas que os ayuden a mejorar vuestra empleabilidad. Como sabéis, decidimos ofrecer estas sesiones online para que todos los que estáis en diferentes partes del mundo podáis tener acceso a ellas, y hoy especialmente saludamos a todos los que nos están siguiendo desde el Reino Unido, desde México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania, Rusia, Francia, Portugal, bueno, casi todos los países de la Unión Europea, y vemos también aquí a personas del sureste asiático. Por supuesto, darles un más cordial bienvenida a todas aquellas personas que conectan por primera vez con nosotros, bien porque nunca han participado en alguno de los webinars, o bien porque este año han empezado alguno de los programas, tanto presenciales como semipresenciales, que ofrece tanto OBS como la Escuela de Negocios EAE. Y seguramente tendremos a muchos debutantes, como digo. A todos ellos agradeceros la asistencia. Esperamos que este y el resto de los webinars y del ciclo que estamos organizando pues sean productivos para vosotros y os aporten realmente un valor añadido. Bueno, vamos a entrar ya en trabajo, vamos a entrar en harina. Una de las cosas que siempre recomendamos a la hora de buscar trabajo es diferenciarse entre el resto de candidatos y aumentar la visibilidad que tiene nuestro currículo, que tenemos nosotros como potenciales trabajadores de aquellas empresas target para nosotros, y de esto trata el seminario de hoy. Seguramente muchos de vosotros os habéis hecho preguntas del tipo, pues bueno, ¿cómo puedo hacer que mi currículum sea más interesante para los responsables de selección? ¿Cuál es el mejor formato? ¿Cuál es el más atractivo? ¿Es necesario publicarlo o no en internet, o en un blog, en una página web, en un repositorio de internet donde haya más currícula? Si debo añadirlo a las redes sociales o no, cómo lo hago llegar a las compañías, cómo se percibe por los responsables, etcétera. En el webinar de hoy nos vamos a centrar en cuáles son las claves, cuáles son nuestras claves para desarrollar currículums efectivos, innovadores, además de analizar aquellos aspectos que consideramos más importantes y necesarios para expresar tus logros y tus objetivos de una manera demostrable para los demás. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Antes de comenzar, como sabéis, siempre os comentamos que habrá un turno de preguntas al finalizar la sesión, que podéis formular todas estas preguntas a través de Twitter con el hashtag #OBSWebinar o directamente en el correo electrónico comunicación@onlineobsschool.com. Sin más, comenzamos el seminario, y como siempre vamos a comenzar el seminario hablando, bueno, pues de cómo está el paro en España y también en la eurozona. Como podéis ver, y como todos vosotros sabéis, no es más que una pincelada, pues Europa, el mundo en general y Europa en concreto y España está pasando por momentos difíciles en cuanto a el empleo en nuestro país. Actualmente la tasa de paro española está en torno al 24,2, 24,3%, depende de qué fecha sea la encuesta, siempre la encuesta de población activa, y esto significa que estamos en torno a los 5.700.000, 5.800.000 desempleados, que es una barbaridad realmente, ¿vale? Bueno, es un poco la tendencia que estáis viendo. En España pues somos los campeones del desempleo. Fijaros, el último dato que tenemos, que es de octubre del 2012, refleja un paro del 25,02%, como os decía. Y el paro, desgraciadamente, por ver un poco la tendencia de los próximos meses y de los próximos años, con las previsiones que tiene tanto el gobierno como el resto de organizaciones europeas e internacionales, pues refleja que el paro en España pues va a aumentar. Va a aumentar a lo largo de lo que queda de año, por supuesto, pero también a lo largo o parte del año que viene. Pero aquí tenemos que hacer dos diferencias. Primero, el empleo privado se ha estabilizado bastante, por tanto, no es, digamos que el gobierno tiene bastante claro que el paro no va a seguir creciendo a esos ritmos, el desempleo no va a seguir creciendo a esos ritmos en los próximos meses en empleo privado, por tanto se ha estabilizado. Sin embargo, sí que se va a generar aún más desempleo en los próximos meses en lo que llamamos empleo público
o empleo laboral público, ¿vale? Por lo tanto, estos datos van a seguir tirando a lo largo de 2013. A finales del 2013, principios de 2014, se cree que va a empezar a menguar esa tasa de desempleo en España y más aún en el resto de países de la Unión Europea, para entrar en torno al año 2016-2017 en un escenario donde los ratios o los porcentajes de paro van a ir disminuyendo a mayor velocidad de lo que podrían hacerlo a finales del año que viene, 2014. No obstante, lo que sí se sabe, para que todos vosotros lo sepáis, supongo que habéis leído la prensa, es que la recuperación en España pues va a ser bastante lenta. Estamos hablando de 2017, que son unos cuantos años. Va a ser bastante lenta, va a ir muy despacio, porque el crecimiento del Producto Interior Bruto, como vemos en la imagen, va a ser muy lento. Y España, desgraciadamente, crea empleo a partir de un 2% de crecimiento del Producto Interior Bruto. Aunque esta tasa de crecimiento, a partir del cual creamos empleo en España, está bajando bastante, ¿eh? Pero bueno, digamos que destrucción de empleo, por sintetizar, nos queda 2013 y a finales, aproximadamente 2013, también depende de otros indicadores y de la marcha del año, pues podemos empezar a crear empleo neto en España, a tasas pequeñas, pero podemos crearlo. 3 datos significativos que he puesto en esta slide, como puedes ver, es que el 70% de las empresas extranjeras, pero que están radicadas en España, cree que mantendrá o elevará el empleo, la creación de empleo neto durante el año 2013. Empresas de capital extranjero o de matriz extranjera que hablen filial en España o que hablen un centro de trabajo en España, que creen que es un mercado que puede crecer a medio o largo plazo, porque sabéis que el consumo en España se ha reducido mucho, y están creando estructura productiva para absorber los planes estratégicos que tengan. Sin embargo, el 82% de los directores de recursos humanos españoles augura una congelación de la plantilla durante el 2013. Este dato, que parece negativo, pues es bastante positivo, porque es congelación y no reducción del empleo, no es despido, ¿eh? Y el 6% de la población en edad de trabajar, que también es un dato significativo para autónomos y para aquellas personas que tengan intención o tengan en la cabeza emprender un negocio, una iniciativa empresarial, el 6% de la población en edad de trabajar creó una empresa durante el año pasado, y esos ratios este año siguen creciendo. Por lo tanto, mucha de la gente que está desempleada en nuestro país ve el autoempleo o crear una sociedad o hacerse empresa individual o autónomo una salida importante, y yo creo que es una salida que tenéis que valorar mucho vosotros como elemento de desarrollo profesional. Bien, continuamos. A mí hay una reflexión que me gusta mucho. Lo he puesto en inglés porque en inglés me la trasladaron, y quizás en español, en castellano, pues pierde un poco el sentido, ¿no? Pero una persona hace muchos años que me hizo reflexionar y me dijo que reflexionase sobre, o si había reflexionado en alguna ocasión, sobre cuál era mi potencial, cuando yo era algo más joven y estaba en fases tempranas de mi carrera profesional y estaba buscando empleo. Me preguntó: ¿tú realmente sabes cuál es tu potencial? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes cómo eres? ¿Sabes qué habilidades sí tienes? ¿Eres capaz de ver, de tocar, de palpar, de saborear, por decirlo de alguna forma, el sueño que tienes de carrera profesional allí donde te gustaría estar? ¿Eres capaz de visualizarlo? Esta reflexión es muy importante. Y es uno de los, bajo mi punto de vista, puntos esenciales o puntos críticos cuando nos enfrentamos a un cambio profesional o una búsqueda de empleo o de desarrollo de carrera profesional, porque tenemos que hacer esa reflexión. Uno de los elementos fundamentales es conocernos a nosotros mismos, es tener muy claro cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, poder visualizarlos. Si somos capaces de idear ese escenario, ese entorno, ese mundo donde nos gustaría trabajar y desarrollar y dinamizar nuestra carrera profesional, y lo podemos visualizar, es mucho más sencillo crear un currículum, desarrollar un currículum, desarrollar aquellas capacidades y herramientas y armas que tenemos que poner en juego cuando buscamos un nuevo proyecto profesional. Y por supuesto, cuando estamos delante de una entrevista, cuando estamos delante de un seleccionador, cuando nos vemos en cualquier entorno, en cualquier evento, en la calle, con cualquier persona con la que tenemos contacto, y surgen conversaciones acerca de nuestra carrera profesional, tenemos el argumentario inmediato
porque visualizo y tengo muy claro qué es lo que puedo aportar, qué es lo importante para mí, qué expectativas tengo y cómo me veo, cómo me visualizo en ese sueño futuro de carrera profesional. Algo que también me decía esta persona es si tengo claro, cómo conseguirlo, cuáles son las herramientas con lo que lo voy a hacer, si confío en mí mismo, si conozco, como decía antes, cuáles son mis objetivos, cuál es mi resultado, mi valor añadido a aportar, para conseguir esos sueños. Y es una de las cosas que nos preguntan los seleccionadores, es una de las cosas que cuando yo veo un currículum en papel, en PDF o en la web, la persona que está al otro lado tiene que tener claro que yo conozco cuál es mi potencial, cuáles son mis elementos fortaleza y los pongo en valor en el currículum y por supuesto en una entrevista, y tengo claro cuáles son mis objetivos. Disparar a todo no es muy efectivo. Cuanto más acotemos nuestro target, nuestra empresa, nuestro sector objetivo, más probabilidades tenemos de éxito. Bien, ¿qué es un proceso de selección? Un proceso de selección es buscar una serie de personas que se ajusten a un perfil, encontrar el candidato ideal. Un proceso de selección es encontrar a la persona que más se ajuste a ese perfil concreto, entendiendo como perfil no lo que hay en el marco de un papel, sino elementos que tienen que ver con los valores, con las propias capacidades, con elementos culturales propios míos de la compañía, ese encaje, ese fit, pero al menor coste posible. ¿Qué ocurre? Que en un momento como el de ahora, en el que para un proceso de selección de una posición tipo, pues podemos recibir 500, 1000 currículums, y hace unas semanas en prensa ha salido ofertas de empleo donde ha habido 4000 o 3000 candidatos para apenas 700 puestos, creo recordar, pues hombre, es mucho más difícil destacar. De esto va la sesión de hoy. Es mucho más difícil destacar. Es mucho más difícil que dentro de una lista de 200 personas que seguramente se ajusten como un guante a ese perfil, a esa idea de persona que buscamos para cubrir esa posición, yo sea el que menor coste tenga. Por lo tanto, yo os pediría paciencia, perseverancia y trabajar muy mucho las capacidades y las habilidades y ese potencial que tenéis que enseñar, sin decirlo directamente, pero se tiene que ver, ¿vale? Tenéis que tener claro, por supuesto, os tenéis que poner en el lado del seleccionador, del empleador, eso lo he dicho siempre y luego vamos a comentarlo un poco más en profundidad. Pero tenéis que tener claro qué fit, qué ajuste, qué adecuación existe entre las expectativas mías propias y las expectativas de la organización. Por lo tanto, si yo conozco la organización, cuanta más información tenga de la organización y cuanto más clara o más información tenga acerca de las expectativas que sobre ese puesto o esos puestos en concreto tiene la compañía, más puedo acortar los ajustes entre lo que yo puedo ofrecer como profesional, o pues más puedo personalizar o ajustar la oferta profesional que yo pongo sobre la mesa a esa compañía, con la intención de que el gap, la diferencia entre lo que se busca y lo que nosotros podemos ofrecer, sea la más pequeña posible. Estos son dos elementos fundamentales, como decía. Bien, pero he dicho ahora que tenemos que conocer a la persona que tenemos delante. Tenemos que conocer, en la medida de lo posible, porque nunca vamos a tener toda la información, pues cuál es la persona o qué tipo de profesional es el que nos va a evaluar como profesional. Y el que nos va a vender bien internamente, si es la propia compañía, o bien externamente, si es una empresa de selección, una empresa de consultoría o de search, o es un headhunter, ¿no? Y ahí lo que tenemos que pensar es que el objetivo de la persona que hace la selección es diferente. Aquí hemos hecho un breve resumen. Fijaros, si la selección la hace un headhunter o una consultora especializada en un sector concreto, realmente lo que quiere es encontrar candidatos que cumplan el perfil que le ha dado su cliente. Por tanto, lo más importante es que aquel perfil que yo he elaborado con mi cliente, que es la base de mi trabajo, sea lo más parecido posible a la currícula que yo recibo, ¿vale? Y haya el menor gap posible, porque es donde el cliente se va a fijar, ¿vale? ¿Qué aspectos debo resaltar en mi currículum en este caso? Pues es necesario tener muy claro, ajustar muy bien, trabajar muy bien, lo que llamamos el perfil duro. Experiencia, conocimientos y en menor medida la formación, pero también el perfil duro es muy importante.
¿vale? En procesos posteriores de las cribas curriculares y del proceso de selección, pues será más importante la parte de encaje a nivel personal y no tanto curricular y a nivel cultural. Si el proceso de selección lo hace los recursos humanos, el departamento de recursos humanos de la empresa, realmente lo que ellos van a buscar, su objetivo fundamental será tener una cobertura de ese puesto de trabajo a largo plazo que funcione, que superes el periodo de prueba, que estés relativamente muchos años en la compañía, y que exista un realmente encaje cultural entre el tipo de compañía que es, los valores que tiene esa compañía, el tipo de dinámica y el tipo de relaciones que tiene y cómo eres tú como profesional, ¿vale? Por lo tanto, aspectos a resaltar en un currículum sería el encaje por valores corporativos. Eso quiere decir que tengo que conocer los míos, volvemos al autoconocernos, y tengo que conocer los valores de la compañía. Me diréis, eso es difícil. No es difícil. Hoy en día podría decir que prácticamente la totalidad de las compañías, seguro, a las que vais a enviar un currículum, tienen una página web. Y tienen una memoria corporativa o un annual report donde podéis ver información acerca de cultura, de valores, de competencias de la compañía y de tipo de perfiles más concreto o más genérico que ellos buscan. Y eso es información que vosotros tenéis que utilizar. Por lo tanto, vuelvo a remarcar que cuanta más información tengáis sobre la compañía, mejor. Imaginaros que la persona que tenéis delante es un técnico responsable. Es, digamos, vuestro futuro jefe, pero es de un área técnica, no es un experto en selección, aunque haya recibido algunos cursos internos de cómo hacer una entrevista o a cómo hacer un seguimiento a un proceso de selección. ¿Cuál es su objetivo? Pues como pongo aquí, su objetivo es cubrir con cierta velocidad, porque tiene una necesidad y le urge cubrir esa vacante, garantizando, primero, la química personal con él o con ella, porque él o ella va a ser tu jefe, o por lo menos va a ser una persona a la que vas a reportar o va a tener cierta responsabilidad sobre ti. Y segundo, que domines desde un punto de vista técnico aquellos conocimientos que son necesarios, pero no en el futuro. No busca un potencial, busca que lo domines ya, en este momento, que tengas ya ese bagaje y que puedas dar resultados desde el primer momento. Por lo tanto, ¿qué aspectos tengo que resaltar en el currículum? Logros acerca de resultados similares a lo que en el perfil profesional se me exige o lo que yo con la información que tengo puedo hacerme a la idea. Encaje personal, incluso con aficiones, trayectoria profesional, buscar puentes o afinidades con la persona que tengo delante. Por eso, una de las preguntas que está al final de la presentación y que es posible que alguna de vosotros nos hagáis a través de las redes sociales es, oye, tengo que poner mis hobbies o mis aficiones en un currículum. Yo diría, en general, pues, estaría bien, si son hobbies o son aficiones dentro de lo normal, comunes, que todo el mundo tiene, y que tiene cierta relación con aquello a lo que voy a trabajar, porque me aporta, pues quizás unos valores, un desarrollo de habilidades que ayuda y que aporta valor. Y si voy a tener una entrevista o la persona que hace la selección es un técnico de su área concreta, es muy importante. Si ya conozco las habilidades, las afinidades o las aficiones de esa persona, pues ya es el pleno al 15, ¿no? ¿Qué pasa si la persona que tengo delante es el director general? Que es muy común cuando optamos a posiciones de mediana y de alta, por supuesto, responsabilidad. Director general, un CEO, un consejero delegado. Hombre, lo que esta persona busca es garantizar el encaje del nuevo candidato, por supuesto a largo plazo, pero con la estrategia y los valores de la compañía. Esta persona que va a ser responsable de un área, de un ciclo de trabajo, de una dirección, me va a ayudar, me va a permitir aportar valor añadido a la compañía y lograr la estrategia de compañía que yo tengo pensada para los próximos años. Encaja desde un punto de vista cultural y con los valores que yo como CEO o presidente o director general de la compañía tengo instaurados o estoy desarrollando. Esa es la pregunta. Y la parte de química personal, por supuesto, también es importante. Por lo tanto, yo diría que aspectos a resaltar en este caso en un currículum o incluso en una entrevista sería los elementos que tienen que ver con la estrategia, la visión a largo plazo de negocio. Es necesario hablar mucho de negocio y demostrar que conocemos, aunque no seamos expertos, el negocio al cual vamos en teoría, a trabajar, y los valores corporativos de la compañía. Y para finalizar, si es a través de contactos personales, pues hombre, el objetivo sería sentir que nos están ayudando.
en un momento pues que es realmente uno de los momentos más importantes para nosotros, ¿no? Esa sensación o ese transmitir a los demás que nos están ayudando, que nos están echando una mano, y que gracias a pues vamos a tener entrada, aunque yo me lo tengo que currar, cuidado, en la compañía, es un poco el objetivo de esta persona, ¿no? Y por supuesto dejar bien a esta persona. Aspectos a tener en cuenta en el currículum. Pues quizás no es necesario entregar el currículum, en un primer momento, quiero decir, salvo que lo entregues en la propia empresa, o que la persona por la cual vas referenciado pues llame a la persona directamente de contacto, seguramente lo llame a su teléfono móvil personal porque tiene esa relación, hay una llamada, hay un correo electrónico a través de ti, y en ese contacto, en esa relación, pues es natural presentar el currículum o charlar y hablar sobre él en esa primera reunión o en ese primer café que tenemos a través de nuestro contacto, y en un segundo momento posterior seguramente nos pidan el currículum, pues bueno, pues para tener un poco más, algo más en papel o más de forma más estándar, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante en este caso es trabajar ese networking muy bien y esa relación muy bien, apoyándonos inicialmente en la persona que nos ha dado la entrada, en el contacto, pero en un segundo paso ganándonos la confianza de la persona que tenemos delante. Bien, como sabéis, en este webinar estamos hablando de la parte de criba curricular, que sería una primera fase, y de las primeras entrevistas o entrevistas telefónicas, depende de la consultora o de la empresa, como una segunda fase. La fase 3 y 4 la dejamos para el siguiente webinar, que si no recuerdo mal va a ser en enero, sobre cómo hacer entrevistas y enfrentarse a una entrevista y cómo trabajar una entrevista, ¿vale? Algo que es importante también señalar, porque muchos de vosotros, y yo mismo, cuando estaba buscando empleo, pues bueno, tenemos en la boca, ¿no?, en la expresión fácil, que es que estoy en el paro. Y eso no es así. O sea, hay que plantar cara al paro, ¿vale? Eso implica una actitud concreta, creativa, constructiva y de confianza en sí mismo. Cuando una persona dice que está en situación de paro, dicho así, eso tiene unas connotaciones más pasivas, más estáticas, inmóviles, de que no actúa, de que no tiene quizás una proactividad, que se conforma con una u otra cosa. Y eso quizás no es la mejor carta de presentación cuando estamos buscando un nuevo proyecto profesional o cuando estamos intentando prosperar en nuestra carrera profesional. Por lo tanto, aquello que hay que decir, y que soy taxativo con vosotros y os pido que por favor digáis es: estoy en búsqueda de un nuevo proyecto profesional, ¿vale? Como todos hemos estado y estaremos seguramente en el futuro, ¿vale? Por tanto, estoy en búsqueda de un nuevo proyecto profesional, yo elijo, yo marco mi target, yo tengo unos objetivos, yo tengo un sueño profesional que quiero materializar, pongo al servicio una serie de habilidades y capacidades, un potencial que tengo y por supuesto un bagaje y unos resultados pasados, y intentamos hacer coincidir la oferta con la demanda, pero no estoy en el paro, porque eso en sí tiene una connotación más bien negativa. Bien, ¿qué tipo de puestos puedo optar, ¿no? Tengo una formación media, tengo algún estudio de posgrado, formación complementaria, ¿a dónde tiro, no? Oye, pues yo me dedico al sector tecnológico, pero es que el sector tecnológico es muy amplio, ¿no? Yo estoy en un puesto de responsabilidad media, bueno, vamos a hacer el análisis de las capacidades que tengo. Fijaros, yo pongo aquí un estudio que los alumnos lo conocen bien porque siempre lo comentamos con mayor profundidad, un estudio de Economist hace un par de años a nivel europeo muy, muy interesante, ¿no? Básicamente lo resumo en 3 puntos, ¿no? Lo que dice es que aquellos puestos de trabajo que necesitan un conjunto de habilidades, de capacidades, de formación de un nivel medio-bajo, porque el puesto que van a desarrollar tiene unas necesidades media-bajas o de poco valor añadido, vamos a decir, muchos de los puestos de trabajo o de las profesiones de servicios que hay pues, en tiendas, en supermercados y por supuesto en otro tipo de trabajos, pues estos puestos de trabajo tienen un nivel retributivo bajo. ¿Por qué? Porque el valor añadido que aportan y el nivel de habilidades que necesitan es bajo. Ni mejor ni peor, bajo, porque necesitan eso y porque el valor añadido que aportan está a ese nivel. ¿Qué ocurre con este tipo de ocupaciones, de puestos de trabajo? Pues que está aumentando en toda Europa.
y por una vez en España también estamos en la media. ¿Por qué? Porque son puestos de trabajo que no pueden ser sustituidos con tecnología o con procesos innovadores, ¿no? Son procesos de trabajo, son tareas, son responsabilidades más o menos rutinarias, sencillas, donde la formación es sencilla. Por eso son necesarias y, repito, están creciendo. En el extremo tenemos aquellos puestos de trabajo que tienen un nivel de responsabilidad alto, que necesitan de un nivel formativo, de capacidades, de habilidades alto, y que tienen una retribución alta, porque tienen una altísima aportación de valor añadido a la compañía, al negocio, al mercado, a la sociedad. Este tipo de puestos de trabajo tiene, en el estudio que se hizo, tiene una retribución alta, precisamente, como decía antes, aunque suene redundante, porque aportan un alto valor añadido a sus empresas. ¿Qué está ocurriendo con este tipo de puestos de trabajo, con este tipo de ocupaciones? Pues que están creciendo mucho en Europa y también en España. Son puestos de trabajo donde es importante el conceptualizar, en idear, en la creatividad, en innovar en nuevas actividades, nuevos productos, nuevos servicios. Y tienen una retribución, como decía, alta y están creciendo en toda Europa. Pero luego en el medio, este estudio se llama Desaparecen los medios o los intermedios. Ya lo vais a entender. En el punto medio tenemos aquellos puestos con una responsabilidad, con una exigencia o una necesidad de formación y de habilidades y de capacidades media, que aportan un valor añadido medio y tienen una retribución media-baja, vamos a decir en la media. ¿Qué ocurre con estas ocupaciones? Que están desapareciendo y además a marchas forzadas en toda Europa, y ejemplos tenemos muchos. Podemos ver, por ejemplo, la industria de la automoción. En las fábricas antes teníamos miles y miles de empleados y cada vez son menos miles y más cientos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología sí que puede aportar un valor añadido. Pues hay plantas de automoción en España que se han abierto, hace poco por nuevos modelos de alguna compañía que tiene modelos eléctricos, ya sabéis cuál es. Se han creado en torno a 150, 200 puestos de trabajo. En cuanto la cadena de producción sea capaz de sacar pues 150, 200 unidades a la semana, y por supuesto haya demanda en el mercado, pues hombre, yo quiero pensar que eso se va a tecnificar mucho más y se van a amortizar los puestos de trabajo porque los puede suplir, ¿vale? Por lo tanto, Europa camina a medio plazo y a largo plazo, por supuesto, a un mercado en el que vamos a estar en los extremos. Bien, vamos a ocupar posiciones en puestos de trabajo donde es necesaria poca cualificación. Recordaros, como sabéis, que los españoles tenéis mucho talento y tenéis un nivel de formación medio alto o alto comparado con el resto de países europeos, o vamos a trabajar en ocupaciones donde hay una exigencia de formación y de aportación de valor y contribución muy alta. Lo que tenemos que pensar en qué extremo queremos estar. Y por lo tanto tenemos que formarnos y tenemos que marcar nuestros objetivos y desarrollar nuestras habilidades y capacidades para posicionarnos en uno de los dos extremos, porque posicionarse en el punto intermedio a largo plazo no es buena visión de negocio, ¿vale? Tenemos que hacer esa reflexión. Volviendo al currículum, oye, es nuestra tarjeta de presentación. Aquí hemos intentado resumir un poco lo más importante al principio, ¿no? Es nuestra tarjeta de presentación, ofrecemos nuestra primera imagen, es nuestra carta de presentación, es nuestro primer trabajo a esa compañía en la que a mí me interesa trabajar, por lo tanto tiene que estar trabajado. O sea, nosotros tenemos que presentar un currículum que se vea que está trabajado. Coger modelos que hay por internet o que nos puede facilitar un compañero, un amigo, o que nos puede hacer nuestro tío porque trabaja en esto de recursos humanos en no sé qué empresa. Eso no es útil porque al final en muchas ocasiones se percibe y en todas las demás se ve ese gap en una entrevista de selección, ¿vale? Por lo tanto, hagamos nosotros el currículum, lo veamos con nuestra tarjeta de presentación como lo mejor que podemos dar de nosotros mismos en esa fase, y utilicémoslo como una herramienta de marketing. Por tanto, mensaje claro, mensaje positivo y mensaje ameno, Y no solo estoy hablando de extensión del currículum, no solo estoy hablando de que intentemos hacerlo en 2 hojas, Ya sé que es muy difícil hacerlo en un solo folio, ya sé que es muy difícil, pero 2 folios lo podemos hacer el 80% de los profesionales. Por lo tanto, intentemos hacerlo en 2 folios, Independientemente de la extensión, hagámoslo ameno, que no le cueste a la persona que se va a leer ese blog o ese PDF o esa hoja de papel, si es que lo hacéis en papel o entregáis, que no le cueste leerlo, que sea ameno, que sea fácil, que identifique con claridad aquellos puntos que quiere ver
y que vosotros queréis demostrar, que son aquellos que tenéis como fortaleza, que son vuestras armas para competir con el resto de los candidatos. Y por supuesto debe fomentar preguntas. Aquello de que un currículum, yo lo he oído en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, un currículum tiene que despejar todas las dudas, permitidme mi modesta opinión, pero no es cierto. Un currículum tiene que dejar dudas, tiene que generar preguntas. Pero ojo, aquellas preguntas que a vosotros os interesen. Aquellas preguntas del tipo, agradezco que me hagas esa pregunta, porque la tenía preparada y te la voy a contestar, que no se note tanto. Pero aquellas preguntas es que a mí me interesa que la persona que tengo delante o que lee el currículum haga hincapié, porque al final van a ser los elementos en los que pueda aportar un mayor valor añadido, ¿vale? Un poco, por ver alguna comparativa de currículums, como he dicho en otras ediciones, los que es la primera vez que nos veis, esta información de currículums y de fotos que vamos a ver luego está sacada de internet, es decir, hacéis una búsqueda en Google y encontraréis estos y muchísimos más. Vemos dos extremos. En la parte izquierda de la pantalla veis un currículum de una persona, me da igual la edad que tenga, me da igual la experiencia que tenga, pero a simple vista, sin leerme nada, es un currículum que no me seduce, que no es atractivo, que no es sencillo de leer, es que no me dan ganas de leérmelo. Y no entro a leer lo que pone, no me interesa, porque no me está interesando cómo está confeccionado el marketing que me está vendiendo. El otro extremo, digo, lo importante es quedarse en un equilibrio intermedio. El otro extremo sería el currículum de la derecha, donde vemos que es de una persona que es del mundo de la creatividad, del mundo de la comunicación, ¿vale? Ojo con esto, es un currículum atractivo, claro, conciso, con mensajes claros y fácil de leer. Pero quizás en algunos entornos, en algunas áreas, en vuestro target o público objetivo, en el cual queréis desarrollar vuestra carrera profesional, no lo admite. Y quizás en creatividad sí, o quizás en comunicación sí, o quizás para un periodista, una persona que se dedica a este sector sí, pero para otros no. Por tanto, tenéis que tener muy claro, tenéis que conocer, si os exige por parte de la empresa y por parte del empleador conocer cuál es el estándar en recursos humanos, o cuál es el estándar del mundo financiero, o cuál es el estándar de currícula para un community manager, que a lo mejor nunca lo voy a enviar en papel. Es otra vía la que utilizo, porque dentro de ese área o dentro del sector hay cánones y hay reglas que yo tengo que respetar, y una es esta. En la página siguiente tenemos currículums que he sacado de una página web. La pongo aquí abajo, porque si alguien tiene intención de hacer currículums más creativos, más innovadores, pues en esta página web hay decenas, cientos de modelos que podéis coger como ejemplo de currículums innovadores, muy infográficos, ¿vale? Tenéis uno a derecha e izquierda, uno más en la derecha tipo periódico, revista, con un aire años 60, y a la izquierda tipográfico, que quizás para el mundo, para el mundo financiero puede tener cierto sentido si soy analista o quiero trabajar en empresas de consultoría donde hay mucha innovación y la presentación de los datos es importante. Bueno, os pongo dos ejemplos que por lo menos llaman la atención. Por lo menos dentro de 500, 1000 currículums, me lo voy a mirar. Y además lo comentaré con mi compañero, con mi jefe, porque llama la atención, ¿vale? Pero eso dura 3 segundos. Lo importante también es que después de esos 3 segundos, el contenido, cómo está explicado y la información que vendemos acerca de nosotros como profesionales, sea la que tenemos que poner, ¿vale? No nos quedemos en un currículum impactante. Y este puede ser un currículum estándar, muy estándar, que tenemos aquí en el centro de la imagen, muy ecléptico, donde tenemos una parte de de datos personales, una parte de formación, experiencia profesional y otros datos, otra información relevante, ¿no? Y además muy estructurado, muy fácil de leer, que además será agradable para leer a la empresa de selección o a la persona que hace la selección, y bueno, es estándar, ¿vale? Dentro de la personalización que yo tengo que hacer. Porque algo que siempre comento es que el currículum es una plasmación de cuál es mi personalidad, por eso no lo puede hacer otra persona. Y como es una plasmación de cómo soy yo como profesional y cuál es mi personalidad, tengo que ser capaz de verlo ahí. Luego tenemos currículums mucho más estandarizados,
como puede ser el de la escuela, por ejemplo, los que estudiáis en la escuela de negocios, pues tanto EAE como OBS tiene un modelo, formato estándar, que es un modelo muy recomendable cuando acabáis de terminar o estáis terminando el posgrado, el máster o el curso que estéis estudiando en la escuela. ¿Por qué? Porque uno de los canales de contratación de prácticas es la escuela, por tanto es lógico y es natural que el estándar sea la escuela, pero tener el vuestro también personalizado, porque seguramente la escuela envíe este currículum estándar o lo enviéis vosotros mismos o vosotras mismas, pero la empresa de selección, el cliente final, cuando tengáis una segunda entrevista os va a pedir el vuestro, porque quiere ver cómo habéis trabajado y cómo habéis plasmado y cómo vendéis vuestro potencial, ¿vale? Un segundo modelo sería el Europass europeo, que comparten todos los miembros de la Unión Europea y del Espacio de Educación Europeo, que es un modelo muy interesante, pues cuando buscáis trabajo en otros países. Ya sé que ahora está de moda Alemania, pero hay muchos otros países que tienen las puertas abiertas porque tienen necesidades de mano de obra y de profesionales españoles. Es un modelo interesante porque a veces es complicado hacer un currículum al estilo anglosajón, al estilo francés, que tiene connotaciones claramente diferentes, y es un modelo de partida interesante y que todos los seleccionadores europeos pues acepta como interesante, ¿no? Bien, seguimos avanzando y ahora vamos a ver fotos, ¿no? Antes alguien me ha preguntado, y pongo foto, José, ¿qué te parece, no? Y yo diría, hombre, si es posible, no. Y yo aquí voy a poner fotos un poco más, yéndome a los extremos. Repito que son fotos sacadas de currículums que hay en la web. Casi todas, todas de ellas, o casi todas de ellas. Pues estas 3 fotos son de 3 personas que podéis buscar en la web y estarán ahí, hombre, estas fotos quizás no son las más adecuadas. Una imagen genera expectativas y crea esquemas mentales en la gente. Por lo tanto, una imagen inspira formas de pensar y me hace pensar cómo puede ser estas personas que tengo aquí delante, o estas, demasiado formal, demasiado chiste, vamos a decir, y me puedo imaginar que lo serio que puede ser su currículum y el valor añadido que aporta su currículum se queda totalmente anulado con este tipo de fotografías. En otro extremo tenemos pues estas fotos que veis aquí, mucho más informales, mucho más joviales, con la tabla de surf, saliendo de la piscina. Repito que son fotos de currículums. Abajo tenemos un grupo y como hay varios y no le apetecía recortar la foto, pues me dice, oye, soy el tercero por la derecha. Vale, a ver, 1, 2, 3, bien, eres tú. No, mejor que no, ¿vale? En otro extremo, pues serían los currículos más fashion, ¿no? Más, bueno, me he hecho una foto para quedar bien y tampoco hace falta, ¿no? Lo importante es que el currículum, perdón que me he pasado, lo importante es que el currículum tenga pues una foto, si es que vais a poner una foto, porque yo no lo recomiendo, neutra. Al final nos da igual lo guapos o lo feos o lo guapas o lo feas que seáis, pero eso marca. Cuando hay una foto, mis ojos se van siempre a la fotografía y me veo la fotografía antes que el texto. Y como me he visto la fotografía, lo que pienso sobre la foto, lo que me inspira esa foto, me va a predisponer en toda la lectura del currículum. Por lo tanto, si es posible, no la pongáis. Por supuesto que si lo piden, hay que ponerla. Y si tenemos que poner una foto, que sea una foto, pues al hilo del estándar, de los cánones de ese sector, como decía, de esa profesión en la cual vais a ir. Traje, corbata o no, pues depende de la profesión a la que os dediquéis, pero aseados, formales, con una imagen neutra, sin muchas referencias y con pocas cosas a las que sacarle punta. De eso se trata, ¿vale? No deis excusas a la persona que tenéis delante para descartaros. Cuanta más información deis, pues puede ser peor, ¿no? Tenéis que controlar la información. ¿Cuál es la mejor forma de hacer un currículum? Bueno, yo siempre digo lo mismo, no hay una mejor forma, lo siento. No hay una mejor forma de hacer un currículum. La mejor forma es aquella que nos permite encontrar la posición, el trabajo que buscas. Y lo que para una persona sirve, para otra no. Lo que sirve para un sector, para otro no. Las cosas están cambiando mucho en el mundo de la selección. Ahora se utiliza más la red social. En torno al 70-80% de la selección que se hace, de una forma u otra, tiene en cuenta las redes sociales. Cuando un director de recursos humanos busca un ejecutivo, busca un directivo, en un 90, un 88% de los casos, creo que era, mira la referencia, mira su perfil en LinkedIn, en un blog, ¿vale? Independientemente que tenga bastante claro que es la persona que busca, pero busca eso.
y busca esa información. Por lo tanto, es necesario que sea coherente la información que tenemos en la web, o que tenemos en un portal de empleo, que tenemos en un LinkedIn, y la que tenemos en PDF, en papel y demás, ¿vale? O lo que comentamos en una entrevista. Detalles más de estilo, de escritura. Oye, pues no combinéis más de 2 tipos de letras en el mismo texto, en el mismo currículum. Que el tamaño nunca sea más pequeño de 10. Ya sé que sois, y yo también soy joven, pero que no sea más pequeño de 10, porque al final se ve todo muy aglomerado, ¿no? Y por lo general nunca más de 2 páginas en un DIN A4, ¿no? Comentaba antes que tiene que ser el reflejo de su personalidad, que es la tarjeta de presentación y que es una herramienta de marketing, que es importante que sea de fácil lectura. Yo le voy a dedicar a tu currículum, nosotros en The Human Touch no solemos hacer selección, salvo casos muy concretos, pero en general le voy a dedicar a tu currículum, me da igual si me lo estoy leyendo en una pantalla de ordenador, en PDF, lo tengo en papel o lo estoy viendo en LinkedIn, por ejemplo, le voy a dedicar 5 segundos, 10 segundos, no le voy a dedicar más. Si lo tengo en papel, es más sencillo dedicarle menos tiempo, porque tengo mucho papel, por lo tanto veo la carga de trabajo. Que en esos 5 o 10 segundos yo sea capaz de captar la atención. Bien, porque encajo con el fit, ¿vale? Con lo que el perfil requiere, y tengo que saber destacar lo que la persona busca. Al final, el seleccionador busca el título, la formación, experiencia más de 3 años, sí, vale, tiene esto, lo otro, vale. Y lo paso, me vale, y pasa a la criba para la siguiente etapa o la fase del proceso de selección, ¿vale? Por lo tanto, tengo que ser capaz de llamar la atención y de destacar o hacer hincapié en aquellos elementos que yo considero que son los más importantes para esa posición, ¿vale? Sin abusar de la negrita, las cursivas, sin abusar de los subrayados, de los tipos de letra, por supuesto, pero sí que podemos combinar pues colores y darle ese toque personal, y que cuando la persona me vea en directo, en un face to face, pues diga, bueno, pues me encaja el estilo de hacer ese currícula con lo que estoy viendo y con cómo habla y con el estilo de profesional que es, y además es el que quiero. Hay que destacar los logros relevantes, y en cada uno de los capítulos de la experiencia profesional podemos hacerlo. Debe ser coherente con toda la información que está disponible sobre ti. En los últimos años se ha descartado a muchísima gente porque aquello que ponía en un currículum en PDF o en papel era diferente, y había grandes gaps o medianos gaps con lo que había en un LinkedIn, o lo que yo podía ver en un Googleazo, como dice un amigo mío, ¿no? En una búsqueda de Google. El Facebook no es una herramienta para buscar empleo, para poner un currículum, ¿vale? Pero si yo tengo un Facebook y está abierto y hago críticas sobre la última empresa donde yo he trabajado, pues eso me lo voy a leer y lo voy a tener en consideración. Por lo tanto, cerremos el Facebook y lo hagamos privado a mis amigos, ¿vale? Aquellas cosas que pongo en Twitter también las podemos tener en consideración. Y que toda la información que yo pongo sea coherente, por favor. El ejemplo del comercial exitoso que pongo aquí, ¿no? Pues ir superando etapas. A veces, cuando hace tiempo que estamos desempleados, pues como es normal, pues sufrimos de estrés. Y un estrés en niveles altos y mantenidos en el tiempo genera o desemboca en lo que llamamos ansiedad. Y la ansiedad es algo preocupante, porque además genera actitudes pues que no son las más positivas, ¿no? Yo utilizaría el modelo de un buen amigo que era comercial y que le llamaba del comercial exitoso. Un comercial, cuando vende un producto o un servicio, no quiere vendértelo, quiere pasar a la siguiente etapa. Quiere que le cojas el teléfono, que le hagas caso por teléfono, que tengas una conversación y que vea que lo que él te ofrece es una necesidad que tú puedes tener. Ese es el primer logro. ¿Y eso es lo que tú quieres? Lo que tú quieres es que la persona a la cual tú le envías, o la empresa a la cual tú le envías el currículum, llegue, se lo lean y haya una llamada de teléfono o un envío de un correo electrónico hacia ti. Es decir, que suscite interés. Luego ya hablaremos de la segunda etapa. En la segunda etapa lo que quieres es provocar una entrevista, y que la entrevista sea exitosa y ya hay una segunda. Y al final llegaremos a una negociación salarial, y que al final de las 3-5 personas seas tú la elegida. Bien, pero eso ya llegará. Centrémonos en la primera etapa. Pues el ir quemando etapas y marcarse fronteras, hitos, objetivos en cuanto al proceso de selección a corto plazo, yo creo que es la mejor de las praxis. Y al final eso va a desembocar en que no nos vamos a agobiar y no nos vamos a estresar tanto, ¿verdad? Porque una de las cosas que comentamos y que comentaremos en el próximo webinar es que hay mucha información que un candidato no valora.
porque no conoce y no va a conocer. Y hay muchas cosas que pasan dentro de una compañía y en una empresa de selección, y hay mucha información que no tenéis y que puede ser razón por la cual vosotros no vais a ser la persona que finalmente va a trabajar. Y no es culpa vuestra. Y en el entorno en el que estamos, donde hay muchos candidatos, y digamos que las cosas están raras en el mercado, y hoy necesito mucha gente, pero mañana no, y hoy parece que voy a vender 3 proyectos de mucho volumen, pero finalmente se me caen 2 y el que me queda finalmente no es de volumen, este ambiente tan de incertidumbre y tan enrarecido, estas cosas pasan mucho. Y no siempre, en muchas de las ocasiones, por lo menos el 50% de las ocasiones, no es culpa vuestra. Por lo tanto, tenerlo en cuenta y que eso os quite presión, ¿vale? Y recuerda que la lectura del currículum debe dar pie a reunirme contigo. Oye, te tengo que ver como apetecible. Y si al final yo veo un currículum que me parece apetecible, pero no me encajas con esa posición, es posible que te tenga en cuenta para otras, o para posibles colaboraciones. Y por terminar, con esta pequeña síntesis de cuál es la mejor forma de hacer un currículum, si eres un profesional con mucha experiencia, incluye al principio un breve resumen de tu perfil o objetivo profesional. Si estás en un cambio profesional, incluye al principio un breve resumen o acompáñalo de una carta de presentación, breve, por favor. No copies lo mismo que hay en el currículum, por favor. O si no quieres hacer una carta de presentación porque no te parece adecuado para el público objetivo, en el cuerpo del correo electrónico haz esa carta de presentación. Que tu contenido del correo electrónico sea tu carta de presentación y defíneme cuál es tu perfil. Matízame cuál es tu perfil. Si tienes experiencia en muchos ámbitos, en muchos puestos diferentes entre sí, y con una simple lectura del currículum de tu experiencia profesional no queda claro cuál es tu target o aquello en lo que yo te podría contratar o aportas más valor añadido, dímelo en una carta de presentación o dímelo en ese breve resumen de tu carrera profesional de 4 o 5 líneas al inicio de tu currículum o en el cuerpo del correo electrónico, que es lo más interesante, siempre y cuando, repito, no repitas lo que pone tu currículum, porque ya lo dices en ese apartado. Señala, por supuesto, los 3, 4, 5 logros alcanzados en puestos pasados más importantes. Usa verbos de acción, porque dan idea de que eres una persona dinámica, que hace cosas y que logra objetivos. Pon, si es posible, indicadores claros de aquello que has hecho. La parte numérica, la parte cuantitativa, o que permite medir es importante. Arguméntala si es necesario, porque si yo he incrementado las ventas un 600%, pues quizás se ve como algo hinchado, ¿no? Explícame que el área de comercial o de ventas estaba pasando por un momento de reestructuración, que tú entraste en el momento de la reestructuración, que creaste un equipo, que doblaste, triplicaste el equipo comercial y que en 2 años aumentaste las ventas en un 600%. Y entonces tiene sentido, ¿vale? Como decía antes, nos movemos dentro de lo que llamamos un professional style, y ese professional style tiene que ser neutro. Por tanto, intenta ser innovador, ser diferencial en tu currículum, pero dentro de las normas, de los cánones que están comúnmente aceptados dentro de tu sector o dentro de tu área profesional. Si es relevante, incluye aficiones y otros intereses, usa las redes sociales, pon tu perfil de LinkedIn, ponme no me sale la palabra, tu ruta. Ponme tu ruta de LinkedIn en el correo electrónico cuando me lo envíes, en el pie, pónmelo en el currículum, ponme tu blog si es que haces entradas interesantes acerca de elementos profesionales e intentando aportar un valor añadido al sector o al negocio al cual tú tienes experiencia. Si no, no. Solamente en ese caso. No hagas debate político, no critiques antiguas empresas o personas con las que has trabajado. Intenta ser proactivo y aportar valor añadido. Y por supuesto, elabora tu speech de 90 segundos, de 30 segundos y de 10 segundos, lo que llamamos el speech del ascensor. Si te encuentras con una persona en la escuela de negocios, en el ascensor, y te suena su cara de algo y te presentas y alguien te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas o qué haces? Que en 10 segundos, en lo que tardas en llegar de la entrada del nivel 0 al nivel 3, puedas explicarle qué es lo que haces y el mensaje sea claro, conciso y quede patente que puedes aportar un valor añadido. Por lo tanto, hagamos ese speech de 10 segundos, de 30 segundos y de 90 segundos, porque algo que tenemos que hacer es relacionarnos mucho, trabajar mucho el networking, y eso implica ir a ferias, ir a eventos, ir a encuentros, ir a cursos, donde va a haber otros profesionales como nosotros, que estén desempleados o no,
y que pues bueno, podemos hacer lobby, podemos contactar con ellos y podemos vendernos profesionalmente, porque nunca sabemos dónde un segundo, un tercer nivel de relación nos puede llevar. Bien, en esta siguiente transparencia, lámina, transparencia es una palabra de hace algunos años, en esta siguiente slide, de lo que hablo son de los pecados capitales, de aquellas cosas que por favor, sí o sí, o más bien no o no puedes hacer, o son errores que no puedes cometer. Primero, omitir información importante en el currículum. Os vais a reír, os va a parecer una tontería, pero hay gente que no pone el correo electrónico, no pone el teléfono. A mí me ha ocurrido hace años, en un par o tres ocasiones, que quería contactar con un candidato o con una candidata que creía que era la persona o una de las personas interesantes y no había forma de contactar con esa persona. Y tuvimos que llamar a la escuela de negocios donde había estudiado en la última ocasión para que nos diesen la entrada. Pues quizás otro profesional no lo hace. Quizás otra empresa de selección no tiene tiempo en el entorno en el que estamos y no lo hace. Porque tenemos que tener fácil acceso. El que quiere vender sabe que tiene que ser accesible y de fácil acceso. Y los que trabajáis conmigo y tenéis relación conmigo, sabéis que mi correo electrónico, mi teléfono móvil está más o menos visible en cualquier sitio. El que quiere contactar conmigo puede contactar. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Si yo mañana quiero llamaros o cualquier empresa de selección os quiere llamar, tengo que encontrar vuestra información de acceso de forma rápida. Y por supuesto información básica como la que vamos a ver ahora, experiencia profesional, formación que tenéis o elementos que pueden ser la diferencia porque aportan un valor añadido, tenéis que ponerlo. Otro elemento es un currículum demasiado extenso. Ya lo hemos comentado antes, un currículum difícil de leer. Lo puedo hacer en una hoja, pero es difícil de leer, es muy monótono, es muy plano. Yo veo el currículum y es una sucesión de texto. Esto no seduce a que yo siga leyendo el currículum y quizás ni me lo leo, ¿vale? Cuidado con la incoherencia de información, no solo la información que tengáis en diferentes fuentes, como hemos comentado antes con las redes sociales, sino si también la incluyo de forma cronológica. Y una de las primeras cosas que miramos, sobre todo en las empresas de selección, son las lagunas o los periodos de inactividad. Pues si tú has estado desempleado durante 2 años y ahora estás trabajando, ¿qué has hecho durante esos 2 años? Si me he pegado un año sabático, pues bueno, pues quizás no lo puedo explicar de forma clara en el currículum, pero es necesario llenar eso desde un punto de vista profesional, porque recordar que si no avanzamos profesionalmente, nos estamos retrocediendo en cuanto al valor añadido que aportamos. Si hoy estamos en el desempleados, que es muy común, llevamos 2, 3 años desempleados, no pasa nada, entre comillas. Hagamos formación, hagamos cursos, hagamos colaboraciones. Es mejor colaborar con un profesor, con un profesional, con un consultor, con un compañero, tener una colaboración de unas horas al mes, aunque sea de forma gratuita, es decir, estar activos, que tener un periodo en el que lo que hago es ver la tele y pasear al perro, ¿no? Porque al final perdemos hábitos. Un exceso de detalle puede no ser del todo positivo. Demos la información necesaria. El detalle ya lo daremos cuando tengamos la entrevista, cuando provoquemos esas preguntas y esas reflexiones que queremos. Un currículum monótono, superficial, como algunos ejemplos que hemos puesto antes, muy estándar. Hombre, pues la gente que se dedica a la selección sabe cuáles son, más o menos, ¿no?, los estándares que hay en la web y en las diferentes webs. Pues no hagamos un estándar, que nos cuesta poco hacer un currículum propio, trabajarlo, hacerle 10, 7, 5 versiones al currículum, ir mejorándolo semana tras semana, mes tras mes. Y eso el seleccionador lo va a ver. Un exceso de ayudas audiovisuales, como comentábamos antes, también puede ser algo no del todo positivo. Pues poner una línea diferenciando una parte y otra, pues está bien. Ponerle un color o resaltar una parte u otra, utilizar color, tonos grises, está bien, pero un abuso redunda y al final deja de ser todo lo positivo que queremos. Por supuesto, evitar frases complejas, típicas, retorcidas, grandilocuentes, un exceso de vanidad. Esto es bastante negativo, ¿no? Datos falsos, descarte automático. Soy taxativo. Hombre, pues el que se dedica a hacer selección sabe si tal o cual escuela de negocios o tal o cual universidad, pues es más fácil o es más difícil, la puedo hacer año tras año o no. Sabe si tal empresa o tal institución admite becarios
o es posible que tú hayas trabajado, y si me dices que has trabajado en una empresa y que te han promocionado en un año donde han hecho un ERE y han despedido a 800 personas en esa dirección concreta o esa área de la compañía, pues a lo mejor no me lo creo, ¿no? Y sobre todo si yo me creo el currículum y me aporta valor y lo veo coherente, pero luego tengo la entrevista, veo lagunas, estás descartado automáticamente, ¿vale? Porque mentir es algo que no se perdona. Que es diferente que no dar determinados datos. Si no me interesa de dar determinada información porque no me aporta un valor añadido, pues no la doy, pero no estoy mintiendo, ¿vale? Si me lo preguntan directamente, lo intentaré vender de la mejor forma posible, sin mentir y sin falsear, pero no estoy mintiendo. Y por supuesto, cuidado con los errores ortográficos, gramaticales, enmiendas, tachones, que aunque es redundante y todos lo sabéis, pues es bastante habitual, sobre todo, más que los tachones, la parte ortográfica, gramatical o frases que no tienen mucho sentido. A veces queremos hacer frases que suenen tan bien que dejan de tener cierta coherencia cuando te lees todo un texto, ¿no? Bien, si lo vemos por partes, el currículum, pues podemos ver, como hemos dicho antes, una parte de datos personales y de contacto. Vuelvo a comentaros que no hace falta que encabeces el currículum poniendo currículum vitae. Yo ya sé que es un currículum vitae, y gracias a Dios eso está cambiando, pero todavía se reciben muchos currículums donde pone bien grande arriba del todo currículum vitae. Ya lo sé, aprovecha ese espacio, que solo tienes una o dos hojas, y eso es poco importante. Mejor que pongas la fecha de nacimiento que pongas la edad. Yo me haría la pregunta, ¿es importante si estás casado o casada, o si tienes novio, o si vives con tu pareja? A mí realmente no me importa. Y si es importante, por lo que fuera, que no debería serlo, pues sondearé el tema en una entrevista, pero no me importa, no condiciona tu profesionalidad. No pongas el DNI, a no ser que te lo impida la empresa porque quiere controlar pues qué personas te envían el currículum, o tienes muy claro que vas a enviar el currículum a 10 empresas y solo son esas 10 porque son las 10 que te interesa, con las que te interesa trabajar, pues bueno, no aporta nada. Si te van a contratar ya te lo pedirá administración, pero hay muchísima información que se puede sacar a través de un DNI, muchísima información. Las bases de datos privadas son bastante públicas y a veces metiendo un DNI se saca mucha información que no es necesaria conocer. Teléfonos de contacto, por supuesto, mejor el móvil. Acceso lo más inmediato posible. Que yo te llame y me cueste 5 segundos contactar contigo. Que si te mando un correo vas a tardar algo más. Por lo tanto, si yo te llamo es que quiero hablar contigo. Ponme un teléfono móvil. Ponme un segundo teléfono móvil o un teléfono fijo. Si me pones un teléfono fijo, por favor, cuidado con los buzones de voz, con los contestadores y con los mensajes que ponemos aquí. Si damos un segundo teléfono de nuestro novio, de nuestra novia, de nuestra madre, de nuestra tía, de nuestro vecino, que sepa que es posible que alguien le puede llamar, porque en ocasiones ha pasado que llamo por teléfono a ese segundo número y se pone el padre o la madre y me dice, no, si fulanita ahora no tiene intención de trabajar, de hecho como está cobrando el paro hasta dentro de 6 meses no le va a interesar. Pues seguramente no te vuelva a llamar, y pongamos el correo electrónico, pongamos otros datos como web si tenemos, el blog si tenemos, LinkedIn, y alguna otra información. Si tengo una web personal donde, digamos, hablo sobre mí profesionalmente y sobre mi currículum, pues por supuesto la podemos poner. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de perfil profesional inicial. Yo digamos que esto es el máximo de lo que podríamos poner. Estamos en torno a las 7 líneas, ya empieza a ser demasiado. Lo que pasa es que este es un currículum de una persona con cierta experiencia, y dejamos los mensajes claros. Si yo no me quiero leer esta entrada y este perfil profesional inicial y busco en diagonal datos, veo 12 años de experiencia, 5 países, experiencia 5.400 empleados, ratio de éxito 98%, me siento motivado para no sé qué, estrategia de negocio. Me queda claro más o menos qué tipo de persona es. Es una persona que contribuye al negocio y que trabaja a niveles de responsabilidad alto, que es lo que quiere seguir haciendo, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Enfocarnos a lo que queremos. En cuanto a la experiencia profesional, vamos a sacarlo todo. Bien, si eres un profesional con mucha experiencia, esto va primero,
Va al principio, primero el breve resumen y luego va la experiencia profesional, pero antes de la formación. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el valor añadido que aportas. Y a veces gente te dice, no, es que no tengo ningún tipo de experiencia profesional. He hecho unas prácticas durante 3 meses y he hecho un proyecto de fin de carrera. No tengo nada más. Bien, pues lo que puedes vender es tu formación. Y es muy vendible. Sin embargo, si tu experiencia profesional es más larga, es más profunda, es más experta, lo que más aporta valor añadido es tu experiencia. Por lo tanto, esto irá al principio, ¿vale? Poner fechas, poner funciones, poner logros, da ciertos detalles dentro de lo que necesitamos. Si lo haces en orden cronológico, ponme primero lo más actual en el tiempo, lo más cercano en el tiempo y que siga el mismo patrón. No combinemos un currículum funcional con un currículum por fechas, sigamos ese orden. Detalla brevemente a qué se dedica la empresa donde has trabajado, un par de líneas, me explicas pues que era la empresa tal y con esta dimensión. Esto viene muy bien para aquellos profesionales que ocupan posiciones en empresas que ha ocupado la misma en 2, 3, 4 empresas seguidas, pero aunque el título es el mismo, nivel de responsabilidad no, porque la dimensión de la compañía es diferente y la complejidad de la compañía es diferente. Digámoslo, no es lo mismo trabajar en una empresa de un sector u un otro, aunque ocupemos la misma función, no es lo mismo trabajar en alta tecnología que en consumo, no es lo mismo trabajar en una empresa de 50 que en una empresa de 10.000. Por lo tanto, demos la dimensión del puesto de trabajo. Siempre debe aparecer el nombre y la actividad de la empresa con la que he trabajado, a no ser que me interese que la última experiencia sea ciega, por razones de confidencialidad y porque todavía está en el puesto de trabajo, o sea, la competencia no me interese, y es comprensible. Y si has trabajado por proyectos o en diferentes clientes, explícalo. Y está bien trabajar por proyectos. Y expliquemos que he trabajado por proyectos, en qué tipo de proyectos, qué dimensión de proyectos y qué valor añadido he aportado. Y qué contribución al negocio o a la función he aportado. Que al trabajar en proyectos tiene que ser más inmediato, porque acortamos bastante los plazos. Bien, una pregunta que nos soléis hacer también, que es posible que alguna persona incluso nos hiciese al final. ¿Es más importante el cargo o la empresa? Si yo he tenido niveles de responsabilidad medios bajos, quizás es más importante la empresa, si es que la empresa es una empresa pues que tiene nombre, que hace publicidad, que tiene un marketing, que llama la atención, que todo el mundo conoce, ¿vale? Y tenga que poner en primer lugar la empresa y en un segundo lugar el puesto que he ocupado, la función que he desarrollado. Si es al revés, si lo que quiero dar idea es de mi desarrollo y mi crecimiento profesional y he tenido un crecimiento de responsabilidad más o menos coherente a lo largo de los años, aunque la empresa sea de cierta significancia, pongamos primero el puesto de trabajo, porque eso me da idea de que he ido progresando y de que he ido promocionando en las compañías de forma vertical y ganando responsabilidad, experiencia tras experiencia. Y eso da mucha información, que si eso me queda claro seguramente me lea la información que ponéis acerca de la compañía. Usa verbos de acción, indicadores claros, números y argumenta, como hemos comentado antes al inicio, ¿vale? Bueno, pongo un ejemplo por aquí. Vamos a la formación. ¿Cómo puedo explicar qué formación tengo? ¿Qué pongo primero, experiencia o formación? Pues el mismo ejemplo de antes. Si la formación es lo único que tengo como valor añadido, pongamos la formación. El estudios, título obtenido, centro, localidad, fecha de estudios, es importante ponerlo. Y es importante seguir siempre el mismo patrón. Si siempre pongo el centro y luego el título obtenido y luego explico un poco qué es lo que he estudiado y luego las fechas, hagámoslo siempre así. Si me parece más relevante poner el país en el que he estudiado, porque yo he estudiado en España y lo he estudiado en Estados Unidos y he estudiado en Alemania y he estudiado en Italia, pues ordenémoslo por periodos. He tenido un periodo formativo en España, un periodo formativo en Italia y un periodo formativo en Estados Unidos, por ejemplo. Pero sigamos siempre el patrón, que sea fácil seguir el hilo conductor a la persona que se está leyendo nuestro currículum. Si has realizado un trabajo de investigación con una institución, con un profesor, con un catedrático, ponlo. Es importante saber que ese profesional, que ese docente ha contado contigo para esa investigación. Y seguramente esté publicado, esté en la web, se pueda buscar, lo puedas enviar por correo electrónico, por lo tanto tienes una excusa para un segundo contacto por correo electrónico, para una segunda llamada y por lo tanto para ir generando relación con ese empleador. Por lo tanto, ponlo, por supuesto que sí. ¿Vale? Y si has colaborado con algún profesor o algún profesional conocido del mercado, pon su nombre y apellidos, siempre y cuando que le puedas pedir permiso, por supuesto. Otra información: idiomas, área tecnológica, herramientas tecnológicas, otra información, aficiones,
Los idiomas. ¿Cuál es el nivel que tienes? ¿Qué nivel tiene de ellos? Por supuesto, de mayor nivel a menor nivel. Si es oral, si es escrito, indícame los títulos que tienes si los tienes, ¿vale? Nivel medio de inglés no significa nada. Fluency en inglés sí significa algo. Tener el nivel A2, B2 del DELF en francés, por la escuela francesa, significa algo. Es un nivel reglado. Por lo tanto, si tienes un nivel, porque has tenido una certificación o porque tienes un título hasta una determinada nivel de idioma, ponlo. Si no lo tienes, pero sabes inglés, puedes mantener una conversación, pon que puedes mantener una conversación profesional e informal, tanto de forma oral como por escrito, y que dominas, y vamos a darlo por hecho, el inglés del mundo de los negocios dentro de tu área de actividad. Si tú te dedicas a las finanzas, pero no tienes nivel de inglés, no puedes hacer tu trabajo en inglés, voy a dar por hecho que el lenguaje y la terminología profesional financiera la dominas, porque eso es lo que se pide y eso es bastante sencillo. En un segundo lugar pondríamos la informática. Lo primero, los paquetes informáticos, que ahora damos por hecho que todo el mundo los tiene. Luego los programas específicos, especializados dentro de tu profesión o de tu área de conocimiento. Es importante, relativamente, pero es importante trasladar si eres un usuario o una usuaria experto, avanzado o que dominas esto. Sobre todo a nivel de paquete Office también, pero sobre todo en programas especializados. Y en muchas ocasiones la gente no lo pone o dice que tiene un nivel experto avanzado, pero cuando hacemos una prueba, nos metemos en materia o incluso cuando ya estamos trabajando en la compañía, puede ser causa de no superación de un periodo de prueba porque finalmente no tenemos el nivel del Excel que hemos dicho que tenemos. Si no lo tenemos, podemos argumentar y aludir a nuestra capacidad de aprendizaje más que el nivel que en ese caso no tenemos, ¿no? Y luego otros datos como formación complementaria, actividades complementarias, aficiones, pertenecer a asociaciones. Pues si una persona del mundo de la publicidad, pues quizás es interesante, porque es estar en contacto con la profesión y con colegas y compartir experiencias, pues que esté en un par de asociaciones de prensa o de medios digitales, de que participe en algunos eventos y que incluso haya podido dar alguna charla, alguna ponencia, participar en la coelaboración de algún artículo, de algún libro. Todo esto es importante y da solidez a mi oferta profesional y a mi propuesta de valor. Muy bien, pasamos ahora, dejamos el currículum y pasamos al tipo de carta de presentación. Pueden ser básicamente tres, seguro que encontramos alguna más, pero puede ser una carta de presentación como carta aparte, no como resumen al inicio del currículum, no como un texto explicativo, introductorio de acercamiento en el correo electrónico, sino con una carta aparte, un PDF aparte. Puede ser en respuesta a un anuncio, puede ser una autocandidatura o puede ser en agradecimiento. Los terceros no abundan. Y hombre, es como decían, es de bien... no sé, había un dicho que decía, es de bien nacidos ser agradecidos, algo así decía. Bueno, pues seamos agradecidos. Si alguien nos ha dado un contacto que nos hace tener una entrevista, agradezcámosle a ambos la oportunidad de compartir esos minutos, ese tiempo con ese profesional y que nos haya atendido. Eso abre muchas puertas y eso hace que nos tengan en ocasiones muy en cuenta, quizás no para esa ocasión, pero sí para otras. Es importante hacer un seguimiento posterior de esa relación, independientemente de la vía por la que enviemos la carta o el currículum, y es importante que en esa carta transmitas el mensaje claro que quieres dar, que sea claro, que sea breve, que sea directo, como hemos dicho antes, y que quede claro el tipo de trabajo que aspiras. Se trata de que tú envías una carta porque tienes un currículum muy plural o porque quieres hacer un cambio profesional y me vas a clarificar, me vas a marcar el objetivo de cuál es tu meta profesional, cuál es tu sueño profesional o cuál es la posición dentro de mi compañía en la que quieres trabajar. Por tanto, déjamelo claro, acótame el objetivo. Evita autohalagarte demasiado. También evita infravalorarte, por supuesto. Tienes que tenerte la valía profesional que mereces y demostrar seguridad en ti mismo. Huye de tipismos, huye de frases hechas, huye de frases redundantes.
huye de textos excesivamente largos. Por supuesto, no repitas lo que aparece en tu currículum y ojo con la ortografía, con la presentación. Es una extensión de tu currículum. Por tanto, utiliza los mismos esquemas y ten en cuenta los mismos comentarios. Y sobre todo que sea breve, por favor, que sea breve, rápido leer. En 4, 5, 7 líneas podemos decir una barbaridad de cosas y podemos dejar muy claro el objetivo, por qué te lo envío a ti y no a otro y lo que queremos conseguir, ¿vale? Pues hagámoslo así. Esto es un poco un ejemplo. Podéis poneros en contacto con la Escuela de Negocios y conmigo mismo para enviaros la presentación, aunque la escuela las cuelga en las redes sociales y en SlideShare y demás, pero os dejo aquí un pequeño esquema, qué es lo que ofrece, cuál es la oferta a la que enviamos nuestra carta de presentación, la argumentación, el objetivo final, y vamos a pasar a las primeras entrevistas, un poco rápido porque nos estamos yendo de tiempo. Las primeras entrevistas sirven como criba, sirven como elemento de validación de currículums, para conocer información que no está en el currículum o elementos que el seleccionador considera que son interesantes, pero que no los has puesto en el currículum vitae. Bien porque no es necesario que lo pongas, porque tú creíste que no era adecuado, o porque son temas muy concretos, muy específicos de necesidades de la compañía, y por tanto tú no puedes saber que esto es así. Como segundo filtraje después de la criba de currículum está esta primera entrevista. No tengo por qué conocerte presencialmente. Te puedo hacer una llamada por teléfono. Y puedes estar en tu casa, puedes estar en un evento, puedes estar en la calle, puedes estar conduciendo, o puedes estar haciendo la compra. Y yo te hago esa llamada. Por tanto, ten en cuenta y prepara ese momento. En 7 segundos somos capaces, de forma inconsciente, de provocar o percibir 11 impresiones. Es más fácil face to face, en persona, que por teléfono, pero podemos hacerlo. Y una vez que alguien te ha calificado, se ha hecho una composición de lugar de cómo eres, por ejemplo, si eres simpático o agradable o no, todo lo demás que hagas, todo lo demás que digas, todo el resto de información que intercambiéis, escrita, por teléfono, por correo electrónico o posteriores informes, se va a haber visto a través de ese filtro. Por tanto, cuidado con la primera impresión. La gente que trabaja en el mundo de teatro, el cine, la televisión lo tiene muy claro. La primera impresión es oro, es lo que más cuenta. Vosotros tenedlo en cuenta también. 2 personas pueden enviarse durante una negociación de 30 minutos 80 señales no verbales. Para esto tenemos que estar en persona, pero que lo sepáis, que la comunicación verbal, lo que yo estoy diciendo ahora, solamente es un pequeño porcentaje, un 20, un 30% de la comunicación. Estoy diciendo bastante más con mi forma de expresarme, con las veces que miro o no miro a cámara, con los gestos que hago, con los énfasis o las inflexiones que hago de la voz, que con lo que realmente digo. Y esto cuando tenemos una reunión de trabajo o tenemos una entrevista profesional, se acentúa mucho más. Buscamos liderazgo en todo el mundo. Y me da igual si vamos a contratarte con un contrato de formación o en prácticas media jornada o si vas a ser el directivo del año. Buscamos liderazgo y buscamos gente que tenga compromiso con el proyecto empresarial, con las funciones que vas a hacer. Por lo tanto, sobre todo en niveles medios altos de responsabilidad, tengo que ver autoridad en ti y tengo que ver empatía en ti, que es algo que los líderes tienen que ser capaces de evitar, pero también de mandar señales correctas. No es necesario demostrar la autoridad cuando ejercemos el liderazgo, pero tenemos que dejar claro a los demás que la tenemos, ¿vale? Y por supuesto tenemos que dejar claro y tenemos que demostrar esa empatía que tenemos. No decir que la tenemos, demostrar que lo tenemos, ¿vale? Y entender el cómo, el porqué de las expresiones, de los gestos, del uso del espacio, de las posturas, del moverse al hablar, ¿vale? Tenemos que intentar dominar eso, en la medida de lo posible. Por lo tanto, hagamos entrevistas con amigos, con compañeros de la escuela de negocios, con de la universidad, con mi pareja, con el profesor. Rodémonos en eso. Si tengo la entrevista del año en la que me lo juego todo profesionalmente ese año, pues a lo mejor es necesario hacer 3 o 4 entrevistas antes, que tienen menos importancia para mí porque me juego menos, y entrenarme un poco, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Y como resumen, casi final, tenemos que hacerlo estructurado, tenemos que dar información veraz, tenemos que ser coherentes, tenemos que dejar ver que somos un profesional, tiene que ser de fácil lectura,
destacar ahí aquellos logros importantes para mí, importantes para la empresa por la que estoy optando y para la función por la que estoy optando y para el mercado. Tiene que tener una orientación de futuro. El currículum no es solo más que un ejemplo, que una plasmación de mi experiencia pasada, del desempeño pasado, donde voy a intentar colar notas de potencial, de la capacidad que tengo para hacer cosas en el futuro. Vamos a intentar hacerlo. Eso lo puedo hacer en ese resumen inicial, eso lo puedo hacer en la carta de presentación y por supuesto en los contactos, llamadas y entrevistas, ¿vale? Pero sobre todo el currículum es una imagen del pasado, de lo que ya he hecho. Y por supuesto es un reflejo de la personalidad. Bueno, un breve comentario es que enviemos en PDF el currículum, no lo enviemos en Word, PowerPoint, por supuesto en Excel, enviémoslo en PDF. Si el cliente, si la empresa a la cual enviamos es una empresa de selección que tiene que hacer un informe sobre tu candidatura, seguramente te pida un segundo currículum en Word para poder coger un trozo del texto de aquí y de allá y componer ese informe. Perfecto, que te lo pida, es una excusa más para que se pongan en contacto contigo. La norma es que enviamos el currículum en PDF, ¿vale? Y bueno, para terminar y un poco para dar paso también a mis compañeras y abrir las preguntas, pues si os parece, las preguntas que ha recopilado el Servicio de Carreras Profesionales en estas 2 semanas que se ha hecho la convocatoria del webinar, pues las ponemos un poco aquí, unas contestadas y otras no. O sea, ¿hasta qué punto es importante o no enfocar el perfil profesional en un área determinada o poner todas las áreas en las que se tiene experiencia? Esto es una pregunta de un alumno, ¿no? Pues nosotros diríamos que lo más idóneo es enfocar el currículum al departamento en el que se está interesado, siendo coherente con la información que tengo, con la formación que tengo y con la experiencia que tengo. Si no es posible, porque quiero hacer un cambio profesional, a lo mejor es mejor hacer hincapié en mi currículum no tanto a la experiencia y los puestos en los que he trabajado, que es información que tengo que dar, sino en aquellas áreas en las que tengo experiencia, haciendo hincapié en las habilidades y las capacidades que tengo. Entonces no es tan necesario hacer un currículum cronológico como funcional, porque al final si yo he trabajado en áreas diversas, yo tengo una perspectiva del negocio, de esa empresa o de la función a la cual me dedico, mucho más amplia, a la vez que especializada que otras personas, y hacer hincapié en el desarrollo de competencias profesionales que puedo poner en valor. Otra pregunta ¿es negativo inscribirse en todas las ofertas que tiene publicada una misma empresa? Respuesta es sí, es negativo. Da poca credibilidad y es posible que seas descartado o descartada, sobre todo si hay puestos de trabajo a los cuales has aplicado que son muy diferentes, que nada tienen que ver unos con otros. Eso me hace perder foco. No sé si tú sabes cuál es tu objetivo profesional. O si dentro de una misma carrera profesional o en una misma área aplico a posiciones de diferentes niveles de responsabilidad. Es decir, si yo lo que quiero es ser director de marketing, no apliques a creatividad o a técnico de tratamiento de documentos y de imágenes y demás, porque son niveles de responsabilidad diferentes. ¿O es que te vale todo? ¿Cuál es tu nivel de responsabilidad? ¿Cuál es tu dimensión profesional? ¿Y cuál es la dimensión de puestos a los que optas? Nosotros no lo hagamos. Tengamos mucho cuidado con eso, porque además la empresa lo ve bastante. ¿Es posible usar el currículum en LinkedIn? Yo diría que es necesario. Repito, es una de las herramientas que más se mira. ¿Sustituye al tradicional? No. Es otra fuente más. ¿Difundir el currículum por internet? Sí, pero teniendo muy claro cuál es el target. Mandarle el currículum a 3.000 personas, consultoras, headhunters, empresas de selección y clientes finales, pues hombre, al final, ¿no? Pues estadísticamente parece que voy a tener más acierto. Pues quizás no. Cuanto más claro sea el objetivo, más claro sea el foco y más acotado esté allí donde quiero trabajar, seguramente tendré más resultados y mejores resultados. ¿Cómo orientar el currículum para realizar un cambio de departamento? Pues lo he comentado antes. Vamos a vender carrera profesional. Vamos a hablar de la pluralidad de capacidades, de experiencia, de capacidades y de habilidades que tengo y cómo eso se puede poner al servicio de una nueva profesión, de un nuevo puesto de trabajo que quiero ocupar, que no tengo experiencia, lo sé, pero tengo una enorme capacidad de aprendizaje y tengo habilidades y experiencias pasadas que me pueden ayudar a hacerlo bien en ese puesto. ¿Por qué es tan complicado conseguir prácticas si tengo mucha experiencia profesional? Sobre todo aquellos de vosotros que tenéis experiencia o incluso aquellos de vosotros que venís de países
latinoamericanos, que soléis tener mucha experiencia cuando venís a la escuela, pues tenéis, digamos, dificultades para conseguir prácticas. Bueno, porque una persona cuando ya tiene determinada experiencia profesional y te aporta un determinado valor añadido, desde el mundo de la empresa se ve un poco, a no ser que sea un cambio profesional de área o de puesto de trabajo, se ve como algo pues raro, ¿no? Algo desubicado. Una persona que ya tiene experiencia, pues al final va a hacer un conjunto de tareas o de responsabilidades que de sobra puede hacerlas. Y su perfil y su experiencia está muy por encima de lo que puede hacer, y eso no es lo que necesita la compañía. Acordaros que decíamos que la selección es buscar el perfil adecuado a aquello que necesitamos y al menor coste, y al final eso en ti va a crear, en ti como candidato va a crear cierta desmotivación también, y si le voy a dar un desarrollo a esas prácticas y luego vamos a contratar a la persona, pues no encaja realmente, ¿no? Y finalmente preguntan también que si es útil el desarrollo del videocurrículum. Antes lo comentábamos. Pues yo la verdad es que recibo bastantes correos electrónicos de alumnos y de otras personas, bueno, pues que preguntan, te envían su videocurrículum, te envían su link sobre si esto es positivo o no positivo. Yo soy muy escéptico. Yo diría que no es tan ventajoso un videocurrículum. Por ser más claro con vosotros, diría que si os lo podéis ahorrar mejor. Tanto si es un videocurrículum grabado por vosotros mismos en casa o en la oficina de las prácticas donde estoy haciendo, como si lo hemos hecho a través de una plataforma, que las hay y algunas son utilizadas por algunas empresas, porque dais muchísima información sobre vosotros mismos. El efecto de la foto en el currículum se multiplica exponencialmente. Y además, porque toda esa información que quizás no es necesario que deis, pues tenéis que poner en juego una serie de habilidades de hablar delante de una cámara, de saber estar, de dominar determinada liturgia al hablar en público y delante de una cámara, que quizás no domináis o no tenéis porque no os dedicáis a eso. Y como no domináis, dais una imagen de vosotros como profesional que quizás no es la que queréis dar, de forma no intencionada. Por tanto, yo diría, el videocurrículum mejor que no, es mi opinión. Hay otros profesionales que podría deciros otra cosa, pero mejor que no. Además, si me enviáis un currículum en PDF, o lo puedo ver en LinkedIn o lo veo en papel, le voy a dedicar 10 segundos. Al videocurrículum es necesario seguramente que le dedique 1 minuto, 2 minutos, ¿vale? Y no solemos ser tan breves o tan sucintos como sería necesario. Por lo tanto, yo diría que es mejor que no. Bien, muchas gracias por vuestra atención y ahora pasamos a la parte de preguntas. Si te parece, voy al inicio de la presentación. Cuando queráis. Pregunta Enrique. ¿Es conveniente al inicio del currículum un breve resumen de 4 a 5 líneas explicando mi perfil, habilidades y destrezas? Al principio del currículum en papel. Sí, nos preguntan a través de Twitter si es necesario al inicio del currículum, pues esas 3-4 líneas explicando metas, objetivos, ¿no? Potencial, habilidades, capacidad. Sí, pero no repitamos la información que ponemos en el resto del currículum, ¿vale? Si lo que quiero es dejar claro a la persona que tengo delante en 4 o 5 líneas, por favor, de forma muy clara, muy sencilla, y donde yo, en una lectura en diagonal, pueda identificar las 4 palabras e indicadores que quiero, o que tú quieres mostrarme, o que yo quiero encontrar, sí, ponlo porque es una propuesta de valor y cierra cuál es mi interés y cuál es mi expectativa y objetivo profesional. Claro que sí, pero no repetir, que es en lo que caemos muchas veces. Muchas gracias. Pregunta Ricardo. ¿Recomiendan incluir foto, pero por qué lo solicitan muchas empresas? Gracias, Ricardo. Ricardo nos pregunta que recomiendan no incluir foto, pero que es verdad que hay muchas empresas que lo solicitan. Hombre, Ricardo, ponte en el lugar de la empresa. Cuanta más información tengas, mejor. Cuantos más elementos tengas para discriminar, mejor. Repito, hace 10 años o hace 5 años, para determinados puestos, pues tenía 20 currículums, que es muy poco. Para algunos ni llegábamos a 20. Pero normal era tener 30, 50, 30 currículums, en torno a 30 currículums. Con 30 currículums tenemos una propuesta final de 3-5 currículums, más o menos aceptable. Si ahora tenemos 300 currículums, la foto es un elemento de valoración más. Y hemos dicho que genera esquemas mentales. Por lo tanto, yo veo la foto y es fácil discriminar. Por lo tanto, la empresa lo pide en muchas o casi siempre ocasiones, ¿vale? Si lo pide, lo envías. Si no te lo piden, no la pongas. Pregunta también Ricardo si es mejor tener un único currículum o tener varios
varias versiones para elegir según su uso. Muy bien, Ricardo, muy buena pregunta esta segunda. Nos pregunta si es mejor tener un solo currículum o tener varios currículums en función del perfil o de las ofertas a las que vamos a enviar. La pregunta es que sí, es mejor tener varios currículums. El currículum es el mismo. Tú has hecho las mismas cosas, ¿eh? Lo que ocurre es que en función de la empresa a la que vayas a optar, o al puesto, o la empresa de selección a la que vayas a enviar el currículum, tienes que vender la película, por decirlo de alguna forma, de una forma u otra. O tienes que hacer hincapié en unas habilidades, unas capacidades, de una forma u otra. O tienes que presentar la información de una forma u otra para que la persona que lo lea vea como más inmediato, más accesible y le aporte más valor añadido a aquello que a ti te interesa. Por lo tanto, es muy inteligente. El currículum estándar de libre distribución pues no funciona. Otra. ¿Cuántas referencias personales hay que tener? ¿Una por cada trabajo? ¿Y qué deben incluir esas referencias? Nos pregunta alguna persona. Echediac. Echediac nos pregunta que cuántas referencias, muchas gracias, Por trabajo hay que tener y qué deben incluir. profesionales debemos tener. Si tiene que ser por trabajo, por experiencia profesional, supongo que si las ponemos en el currículum o no, qué deben incluir, todo esto. Las referencias profesionales son muy valiosas, pero son muy valiosas cuando el puesto es muy crítico, cuando hay poca oferta de empleo o pocas personas que optan, ¿vale? Y por lo tanto tengo poco donde escoger y la información tengo que tener clara que es muy veraz porque me puedo equivocar, o cuando son posiciones de un nivel de responsabilidad alto. ¿Debo ponerlas en el currículum? Yo diría que no. Yo diría que... digo que en el correo electrónico, en ese cuerpo de 5 o 6 líneas de correo electrónico, diría que dejo a su disposición comentarios de otros profesionales, referencias profesionales, y que por supuesto que cualquier cosa que necesite yo le daré referencias profesionales de lo que necesite, pero no las pondré en el currículum. Primero porque en el mundo de la selección pues hombre, pues viene bien, ¿no? Tener referencias de profesionales con teléfonos y correos electrónicos. Segundo, porque es gente de confianza que nosotros tenemos, que pues tampoco queremos que les agobien. Y tercero, porque es otra excusa más para que si nuestro currículum suscita interés nos vuelvan a llamar o nos manden un correo electrónico y nos digan, oye, mándame un par de referencias profesionales de aquí y allá, y se las enviamos, ¿vale? También podemos tener, si tenemos muchas, pues en una pequeña hoja con el mismo estilo del currículum más o menos, que sea coherente, pues un listado de referencias profesionales por el tipo de función o la empresa donde he trabajado, y si alguien nos lo pide, se lo enviamos. Ponerlo directamente en el correo, en el currículum, yo no lo haría. Poner una referencia por puesto de trabajo, pues tampoco. Las más significativas. Al final nos van a pedir del último trabajo o de los 3 últimos años de experiencia. ¿Qué tiene que contener la referencia profesional? Pues el nombre de la persona, el cargo que ocupaba cuando nosotros trabajamos con él o que ocupa actualmente, y una forma de contactar. El teléfono móvil es muy intrusivo. A no ser que sea un puesto que a mí me interesa mucho y la persona sea muy de confianza, no pongamos el teléfono móvil, pongamos el correo electrónico y la persona ya le contestará cuando considere oportuno. Pero 2 apreciaciones. Primero, si damos un contacto, que conteste. Segunda, que conteste bien, que den buenas referencias de nosotros y que la persona esté alertada de que es posible que alguien le pueda llamar o le mande un correo electrónico pidiendo referencias, ¿vale? Nos preguntan si hay que tener el perfil en LinkedIn para cualquier perfil profesional. Hay que tener el currículum en LinkedIn, sí o sí. No valen peros de no me va las tecnologías, no me he acabado de poner o no le he dedicado tiempo. Hay que tenerlo sí o sí, es un must, sí o sí. ¿Varios perfiles? No, hagamos un solo perfil. Ahí tenemos que hacer en LinkedIn un perfil genérico de cómo somos, sin dar mucho detalle. Yo soy de los que da detalle. Si veis mi perfil en LinkedIn, doy cierto detalle. Menos aún. Pongamos, digamos, el titular de las cosas, la empresa donde he trabajado, un poco los periodos, el puesto en el que he estado,
Si queréis poner algún comentario lo ponéis, pero que se pueda ver vuestra trayectoria, vuestra formación. Sabéis que en LinkedIn se pueden poner recomendaciones, pues abusar de ellas, ahí sí que abusar de ellas, porque no es necesario que contacte con la persona, o sea que abusar de ellas todo lo que podáis, siempre y cuando sean buenas, tener un poco de criterio, pero el perfil en LinkedIn tiene que ser genérico y dar menos información aún que el currículum que mandáis en PDF, porque precisamente porque tu perfil en LinkedIn me ha gustado, te voy a pedir tu currículum en papel, en PDF, por tanto no deis tanta información. Pregunta Sara si debe incluir cartas de recomendación de profesores y de empresas en las que ha trabajado. Es un poco como las referencias. Perdón, sí, no he repetido la pregunta, ya me han reñido. Sara nos dice que si es necesario incluir cartas de recomendación de profesores, de antiguos jefes y demás, junto con el currículum. Es la misma respuesta que antes con las referencias profesionales. De per se no. Si nos las piden, sí. Si yo tengo una carta de mi tutor en la universidad o en la escuela de negocios, la persona que me tutorizó en mi proyecto fin de máster, y es buena, y me ha ofrecido hacer esa recomendación, evidentemente, digámoslo en el correo electrónico, en la entrevista. Oye, tengo referencias, y si nos las piden, se las entregamos. Enviarlas acompañando como anexo, yo no lo haría. Pregunta también Sara si se deben poner todas las experiencias profesionales aunque no tengan nada que ver con el sector alternativo. Muy buena pregunta, Sara. Sara nos pregunta si debemos poner toda la experiencia profesional, y incluye aquí formación, independientemente si tiene algo que ver o no con aquellos puestos a los que optamos. Como nos ha preguntado antes, creo que Ramón fue, o Raúl, no recuerdo. Ricardo, empezaba por R. Nos ha comentado antes Ricardo, es necesario personalizar el currículum al público objetivo. Por lo tanto, si aquella formación no tiene nada que ver, o aquella experiencia profesional no tiene nada que ver con el puesto a que optas, no lo pongas. Excepción, pues yo he terminado mi formación, no tengo experiencia profesional, estoy trabajando de becario o de becaria de prácticas en una compañía o en la escuela o donde sea, pero pues he trabajado durante muchos años en la hostelería o en la tienda de mis padres o atendiendo el negocio familiar y ayudando. Pues pongámoslo, porque yo ya sé que no es experiencia profesional que aporte un valor añadido al trabajo al que optas, pero me da idea de que eres una persona trabajadora, comprometida, que le gusta la responsabilidad, que se siente que es necesario para esa persona, para ella o para él, sentirse útil y que quiere hacer cosas, que es una persona activa. Entonces ponlo. Si ya tienes una carrera profesional, aunque sea breve, no es necesario ponerlo, porque no aporta un valor añadido. Pongamos lo que aporta un valor. Pregunta otra vez Ricardo, ¿cómo diferencia habilidades y competencias en su currículum? Muy bien, Ricardo. Otra vez nos pregunta Ricardo, ¿cómo se diferencian habilidades y competencias en el currículum? Habilidades y competencias son primos. Es como España y Portugal, somos primos. Las habilidades es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con el mundo de la empresa y con el mundo personal, y es la palabreja más comúnmente utilizada. Las competencias es una terminología más profesional y que se utiliza por los departamentos de recursos humanos como un concepto que tiene que ver sobre habilidades, pero ligadas a la cultura, a la estrategia y al negocio de la compañía. Por lo tanto, es un concepto más concreto. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Puedes utilizar habilidades sin ningún tipo de problema, y si quieres utilizar competencias, los utilizas. Lo que yo no haría sería mezclarlos. Si utilizas uno, utilizas habilidades, y si utilizas competencias, utiliza competencias. Muchas gracias. Hablando de esto de las recomendaciones, se pregunta Daniel cuál es el mejor momento para utilizar una carta de recomendación. ¿En qué momento sacarla? Daniel nos pregunta que cuál es el mejor momento para utilizar una carta de recomendación. Necesito, Daniel, que me concretes un poco más la pregunta. Mientras tanto, intento darte una respuesta. El mejor momento es, bien porque te llama la empresa o te manda un correo electrónico y te pide expresamente esa carta, porque tú se la has ofrecido en tu primer contacto, o bien en una segunda entrevista. Es decir, al final tú tienes unas herramientas, tú tienes unas cartas y tienes que jugar con ellas. Si al final del proceso de selección, en fases finalistas, ves que hay mucha competencia, que hay mucha gente que llega al final o que se está muy igualados, un buen momento para decir, tengo una carta de recomendación, una buena carta de recomendación, es esa. O una buena recomendación por llamada de teléfono, una buena referencia, es esa. Tengamos en cuenta, aprovechando tu pregunta, Daniel,
que, hombre, que ya sabemos, los que nos dedicamos a recursos humanos y a la gestión de personas, que cuando alguien te hace una carta de recomendación y tú me la entregas, va a hablar bien de ti. Yo ya sé, más o menos, que no va a hablar mal de ti, ¿no? Por lo tanto, intentemos no quedarnos en el estándar. Es muy bueno, tiene mucho potencial, lo ha hecho bien, estoy muy contento, pues es lo que todo el mundo pone. Hagamos algo diferente. No, incluso utilizaremos menos palabras, incluso la carta será más breve, pero utilizaremos algo diferente, que eso marca la diferencia, para la redundancia. Otra, si estás optando a un puesto inferior a tu formación, ¿qué responder ante la pregunta de si te irías si encuentras algo mejor? Muy buena pregunta. Nos preguntan si estás optando a un puesto de inferior nivel de responsabilidad o de formación, si la persona te pregunta, el empleador te pregunta qué harías si te ofrecen algo mejor, ¿qué harías? ¿Qué harías al responder esto? Bueno, es una pregunta difícil, porque lo que están evaluando en ese momento es tu compromiso con el proyecto o con la compañía. Todos sabemos que si tú eres un profesional con una experiencia de técnico, vamos a decir, de responsable y estás en un puesto técnico, en cuanto te ofrezcan una posición de responsable y ganando un poco más, pues hombre, eso a todos nos gusta, ¿no? Y a todos nos seduce, ¿no? Yo creo que hay que aludir a la motivación y hay que aludir al compromiso. No es una pregunta fácil la que has hecho, pero decir, depende de la historia que tengamos en la compañía. Si hace poco que hemos entrado, yo voy a decir, hombre, yo sería honesto, lo comentaría con vosotros, valoraría las expectativas y las oportunidades futuras, no hablemos de dinero, y lo hablaría con vosotros. Eso es buena carta de presentación. Si llevo tiempo trabajando en la compañía, llevo 6 meses, por ejemplo, trabajando en la empresa, por lo tanto ya tengo cierto arraigo y conozco la compañía, yo aludiría claramente al compromiso. Tengo un compromiso con vosotros, estoy muy ilusionado, trabajo bien, me gusta lo que hago, bla, 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 bla. Es verdad que eso es una oportunidad, ¿vale? Pero un proyecto no solamente es dinero, y no solamente es un título, son varias cosas, Por lo tanto, tendría que ver el proyecto en su conjunto, donde lo a gusto que estoy con vosotros y el compromiso que tengo con vosotros pesa mucho. Y esto dicho así, todo el mundo lo entiende, incluso dicho mejor que así, todo el mundo lo entiende, y queda claro que es posible que te vayas porque hay una puerta, pero que si tú quieres que yo me quede, lo podemos hablar. Y es posible que la compañía haga un movimiento, si tiene necesidades. Pregunta de Paula. ¿Debemos especificar la dirección de nuestro domicilio habitual aunque tengamos capacidad de movilidad? Bueno, Paula nos pregunta si tenemos que especificar cuál es nuestro domicilio habitual, aunque tengamos movilidad nacional o internacional incluso, ¿no? Hombre, pues es un típico, ¿no? Poner dónde vivimos. ¿Por qué? Porque a veces en determinados puestos de perfil medio o incluso bajo, pues queremos contratar a gente lo más próxima posible al centro de trabajo, es obvio, ¿no? Pues que hay menos tránsito, tardamos menos en llegar, hay menos complicación en el transporte público, el aparcamiento, lo que sea, ¿no? Es relativamente importante, pero si yo tengo que dejar claro dónde vivo, ¿vale? Puedo poner residencia habitual Madrid, puedo poner residencia habitual Barcelona o lo que fuera sin poner exactamente cuál es mi domicilio familiar o domicilio en Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no me interesa, por lo que sea, ponerlo. Pero sí que tengo que poner, porque esto es un valor en sí mismo, la movilidad nacional o internacional, ¿vale? Independientemente de que ponga mi domicilio. Antes había poca gente con movilidad, ahora la gente está loca por irse. Sigue siendo un valor en sí mismo, porque una cosa es estar loco por irse, ponerlo de alguna forma en el currículum, en el correo electrónico, y luego ahí existe la realidad. Y mucha de la gente que lo pone en el currículum, cuando llega a la entrevista y le dicen, ¿pero tú realmente te irías a Casablanca a vivir? Hombre, si es Casablanca, pues no lo sé. Pues como todo es relativo, pongámoslo, que es positivo ponerlo. Pregunta Aitor. ¿Es recomendable hablar de todo tu currículum en una entrevista? Aitor nos pregunta si es recomendable hablar de todo tu currículum, de todo tu bagaje, entiendo, en una entrevista. Nos vamos a circunscribir a lo que nos diga el seleccionador. Al final el seleccionador es el que lleva las riendas, ¿no? Es un poco el que lleva el liderazgo y las riendas de esa reunión,
no olvidemos que una entrevista es una reunión entre dos personas, pero es una reunión donde dos profesionales en lados diferentes de la mesa hablan sobre la posibilidad de que tú te incorpores en la compañía. Si esa persona nos dice, oye, háblame un poco de ti, explícame un poco qué has hecho, qué te inquieta, qué te gustaría, por dónde van tus expectativas, pues hombre, hablo un poco de todo, sin leerme el currículum, sin soltarle un rollo, que sea una conversación fluida, como la que podemos tener con cualquier compañero, amigo o colega. Y si la persona hace preguntas muy dirigidas, muy reconducidas a algún sitio, ¿no?, sobre el foco, sobre el perfil del cual optas, pues yo me atendería e intentaría reconducir mi experiencia o mis comentarios o mis argumentos solo a eso que me preguntan, ¿no? Por tanto, depende de cómo lleve el seleccionador la reunión, que al final es una reunión, tenemos que verlo así. Muy buena pregunta, Miquel. Miquel pregunta que cómo puedo analizar a fondo, yo creo que el a fondo es importante, tu potencial, o vuestro potencial, o nuestro potencial. Pues no lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, ¿no? Pero es mejor que lo hagas con otros, más que lo hagas tú solo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una autoimagen de nosotros mismos. Y nosotros vemos cosas de nosotros mismos, capacidades, habilidades, retos, logros, fracasos que hemos tenido, bajo un prisma. Y otras personas con las que hablemos, sean amigos, sean mi pareja, sean familiares y por supuesto sean profesionales, ven las cosas sin ese prisma. Y elementos que tú puedes ver como menos positivos, otros lo pueden dejar en un elemento más neutro, ¿no? Y ver incluso la parte positiva de aquello, ¿no? Elementos que tú no conoces de ti mismo, porque es algo que no está dentro de tu autoimagen, otros lo ven, porque hay una imagen externa, una percepción de los demás que tú no conoces, o no conoces mucho, o mucha gente no conoce. Dijimos al inicio del webinar que de las cosas más importantes es el autoconocimiento, de verdad. Nosotros en The Human Touch hacemos procesos de coaching, tanto a nivel profesional como ejecutivo, como a alta dirección, y una de las partes que más sorprende en un proceso de coaching, esas primeras fases del proceso en el que intentamos que la persona, a través de sí mismo y a través de determinadas pruebas, se conozca a sí mismo. Es altamente recomendable. Es más, yo te diría, y yo estoy a tu disposición, estoy a vuestra disposición, a través de la escuela, a nivel particular, para que cualquier persona que tú consideras que te puede ayudar para conocerte a ti mismo, te acerques a ella, te pongas en contacto e intentes que te ayude. Y alguna de las puertas se abrirá, ¿vale? Y es una de las cosas en las que yo no dudaría por pagar. Cuando estamos buscando empleo y estamos en búsqueda profesional, pues hombre, nos cuesta, ¿no? Pues pagar 100 euros o 50 euros porque nos den un taller sobre currículum, sobre esto, por lo otro. Bueno, lo entiendo, y más si estamos desempleados. Porque alguien me ayude a conocerme a mí mismo, yo pagaría, sin lugar a dudas, ¿vale? Porque eso no solo te va a servir para encontrar trabajo ahora, sino que te va a servir para conocerte como profesional y para utilizarlo cuando estés trabajando en el futuro. Por lo tanto, todo lo que puedas mejorar ahí, bienvenido sea. Sage pregunta, si estás trabajando actualmente y haces entrevistas para otros puestos, ¿qué debes decir al entrevistador? Muy bien. Nos preguntan si estás trabajando actualmente. Sí, si estás trabajando actualmente y estás en otros procesos de selección, ¿qué debes decirle al entrevistador cuando te pregunta? Es natural. Yo creo que a estas alturas de la película nadie se cree que cuando busca empleo esté en un único y exclusivo proceso de selección. Lo normal es estar en 2 o 3. Eso además da a entender que hay inquietud, que se están buscando activamente oportunidades, y que además es atractivo para el mercado. Otra cosa es el punto estoy trabajando, donde tenemos que pedirle siempre a la persona que tenemos delante, pues hombre, un poco de reserva, un poco de confidencialidad. Él nos lo va a decir y lo va a ver como algo natural, ¿vale? Y tenemos que vender de alguna forma cuál es el motivo, o argumentar cuál es el motivo de nuestra salida de la compañía. Y puede ser muy natural, puede ser porque llevo muchos años en la compañía y creo que me he estancado y quiero probar cosas nuevas, a pesar de la crisis y que pues no es un momento fácil, me la estoy jugando. Puede ser porque, bueno, porque me siento infravalorado y creo que tengo capacidades o habilidades para hacer cosas de mayor responsabilidad, que es completamente natural, y no hay posibilidades en la compañía. O puede ser porque la compañía lo está pasando muy mal y veo muy cerca un despido. O estoy en un ERE y todo el mundo lo va a ver como algo normal. Pero andamos positivismo, ¿vale? Última pregunta. ¿Es bueno poner la experiencia que tienes en el
esta pregunta me llama la atención que la hagáis. La pregunta es bueno poner la experiencia que tienes en la empresa de tus padres. Me llama la atención, ¿por qué no? ¿Uno trabaja menos, peor cuando trabaja en la empresa de los padres? Claro, aquí la diversidad de respuestas o de expectativas por parte de vosotros mismos y por parte del entrevistador es muy variada. Hombre, si trabajas con tu padre porque no tienes otra cosa que hacer, pasas por ahí y mandas un fax el lunes y el jueves, pues esto no tiene un valor añadido, no tiene contenido en sí mismo, es mejor que no lo diga. Es que yo a mí mismo no lo contemplaría como una experiencia profesional, porque no lo es. Ahora, si mi padre me ha dado o mi familiar me ha dado la oportunidad de trabajar en la compañía como becario, como técnico, echando una mano, aunque sea de forma part-time, hay que decirlo, hay que ponerlo el valor. Ojo, porque la pregunta, no sé quién os la ha hecho, pero da igual, la pregunta tiene en sí misma una connotación de creo que esto vale menos. No, si nosotros pensamos que esto vale menos, yo voy a trasladar al entrevistador que esto tiene un menor valor añadido. Y esto no lo podemos hacer, ¿eh? Cuidado con estas cosas. Son esquemas mentales. ¿Hay una última pregunta? ¿No? Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, a los que siempre participáis, a los nuevos, a los que por supuesto hacéis el esfuerzo de vernos en otros países, con otros horarios. Muchas gracias a todos y espero veros en otro webinar de gestión del talento en OBS EAE. Muchísimas gracias.